Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Semanario TV. Lo que le proponemos hoy son dos temas importantes. Por un lado, la economía, como siempre, ese déjà vu que aparece en la economía argentina. Y por otro lado, la formación profesional de médicos a través de la Universidad Siglo XXI, esa universidad formada y fundada por el doctor Juan Carlos Rabat. La primera vez que la universidad incorpora la carrera de medicina en esa universidad. Y esto lo vamos a estar hablando con el doctor Marcelo Orías. Pero ya, en el primer bloque nos metemos a hablar con el doctor en economía, Héctor Paglia, acerca de la economía argentina, esto que aparece como un déjà vu. ¿Qué está pasando? ¿Hay un plan verdaderamente integral desde la nación en cuanto a la economía? Algunos de los temas que vamos a estar conversando, a quien ya pasamos a saludar. Hola, Héctor. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, Cristian, buenas noches. Un tema que siempre nos convoca, como es la economía, ¿no? Así es. Ya sea la economía de los hogares y un montón de cuestiones. Pero antes de empezar, Héctor, me gustaría saber tu opinión acerca de esto que ya tiene media sanción, con la mayoría de los votos ahí en la Cámara de Diputados, de que Córdoba, o 13 departamentos de Córdoba, salen de la zona fría. Así es. Aparentemente el proyecto sigue caminando, ahora va al Senado y indudablemente que los cordobeses van a ver en sus bolsillos reflejado un importante aumento en su factura de gas, en una estrategia del gobierno que no se termina de entender porque aparentemente para lograr los votos necesarios en la Cámara de Diputados se ha ofrecido a las provincias del norte declarar las zonas cálidas. Claro. Entonces dar un subsidio a los consumidores de gas en esas provincias a cambio de los votos. O sea, no sabemos todavía en la ecuación económico-financiera cuánto va a incidir, lo que sí sabemos que el ingreso disponible que viene tan golpeado en los últimos tiempos de los cordobeses se va a ver notablemente afectado. Seguramente, y todo esto, dicen que después hay que reempadronarse, etcétera, pero me parece que desde la lógica, desde el sentido común, uno de los pocos sentidos que tendría que ser común, pero no lo es, hubiera sido, bueno, a ver, ¿cuáles son aquellos que tienen condiciones de pagar y sacarle el subsidio? Sí, pero ahora... indudablemente, Cristian, que lo lógico, lo normal, sería que no existieran subsidios, sino que el poder adquisitivo de quien trabaja sea lo suficientemente digno como para poder pagar el costo de los servicios. Pues los subsidios traen distorsiones, traen injusticia. En eso coincidimos. Y trae también este manejo político de la zanahoria te lo doy o te lo saco. Ha dado lugar a muchas cosas los subsidios que no son sanas para la economía. Lo que pasa es que si los salarios, las jubilaciones, los ingresos de los profesionales no acompañan los mayores costos, indudablemente que se producen este tipo de distorsiones. Seguro. Lo decía en la presentación, Héctor, quiero saber tu visión. ¿Hay una especie de plan integral económico en Argentina o solamente favorece a algunos sectores? Bueno, nosotros esto lo venimos hablando desde el año pasado contigo, Cristian, y decimos que este plan económico, que es un plan económico que se agota en lo financiero, porque la visión productiva que le daría integralidad con un esquema tributario acorde a premiar a la producción, a castigar las actitudes especulativas, no está presente, no está tampoco, no se avisora que sea materia de discusión, solamente se discute cómo se van a atender los compromisos de deuda y hay algún esfuerzo legislativo, tal el caso del RIGI, para orientar inversiones hacia sectores
netamente extractivos que no dan valor agregado, no integran Estamos hablando cadenas que uno de los de sectores valor que más agregado. se favoreció en este plan económico es el financiero, los bancos que son los que más ganaron. Bueno, digo, esta economía a dos velocidades Sí. ha visto cómo se ha deteriorado el sector industrial manufacturero, cómo 24.000 empresas pymes han cerrado. 24.000 pymes que han cerrado, 300.000 puestos de trabajo que se han cancelado, cómo ha caído la construcción, que es generadora de mano de obra, y cómo ha crecido el sector financiero, el sector de la minería, el sector del gas, aquellos sectores netamente extractivos, y también el sector agropecuario que ha acompañado en este crecimiento. Pero eso Sí. provoca una gran desigualdad social y una tensión creciente en la malla social. Seguramente. El ministro Caputo lo habrá sentido, el ministro de Economía, Toto Caputo, dijo que vamos a entrar en los 18 mejores meses económicos en 20 años. Muchas veces salieron a decir los gobernantes, los ministros, unos hablaban de reperfilar la deuda, de que le ponen diferentes nombres. ¿Cuál es tu visión en función también con un dato clave? El presidente va a intentar buscar la reelección y entramos en la etapa final. Sí, indudablemente que los dichos del ministro es como aquel famoso compra campeón cuando el dólar estaba a 1.050 y se fue a 1.500. Es decir, yo creo que hay que superar la retórica y hay que ir a los números concretos, ¿Y qué a dicen la esos realidad números? concreta, y eso nos está diciendo que la economía argentina no crece, no da empleo y está estancada en un proceso en donde además la inflación, salvo abril, que hubo una desaceleración, ha tenido 10 meses de crecimiento. Entonces, el Sí. programa económico en sí conduce a círculos viciosos que impiden el crecimiento. ¿Por qué? Pues si se quiere bajar la tasa de interés para poder dar algo Crédito. de aire a la actividad productiva, esos excedentes no van a la producción, sino que van al mercado cambiario, hace que el dólar pueda recalentarse. Si eso se da, se vuelve a subir la tasa de interés para evitar el traslado a precios, y estamos trabados en eso. Eso por la falta de un programa integral que abarque todos los factores y no solamente el factor y único objetivo que se traza dogmáticamente el gobierno. Bien, ahí me das pie para pedirle al director una placa de cuáles son los sectores que se han favorecido con este plan de economía, así que se lo vamos a pedir al director, ya lo va a poner en pantalla y seguramente lo vas a ir describiendo, Héctor. ¿Cuáles son? Sí, yo ¿Quiénes pagan el ajuste? Claro, mejor en dicho? realidad más Ahí lo que, estamos viendo en más pantalla. que ver Héctor. quién se ha beneficiado, tendríamos que ver. El gobierno declamaba que la casta iba a pagar el ajuste. Sí. Si nosotros lo vemos, y lo hemos hecho referencia recién, el empleo registrado ha caído un 3,10%. Las empresas que se han cerrado representan más del 4% del mundo total empresario. Tenemos que los asalariados privados han perdido un 6% de su capacidad de compra, los Sí. jubilados y pensionados el 10%. Para variar, los jubilados El siempre. 10,30%, los asalariados públicos el 14%, el ingreso disponible, es decir, lo que le queda a quien vive de un salario, de una jubilación, luego de pagar todos sus costos fijos, ha caído el 18%. O sea, la capacidad ahorrativa es mínima y en En algunos mínima, sectores nula, y en otras se ha perdido, se ha Claro. desahorrado. Sí. Y después tenemos dos grandes rubros que son las transferencias a la provincia, el 40% Las menos. transferencias automáticas a las provincias se han deteriorado sensiblemente, y en el caso de las universidades, Sí. hoy el presupuesto universitario es un tercio del promedio de los últimos 6 años. O sea, que Estamos hablando de un 66%. ha Héctor. caído un 66%. Sí. Todo esto repercute. Con una ley que hace 200 días se votó y que no la cumple, que es el financiamiento. Además de eso, Además. tenemos las universidades en la calle reclamando que se cumpla una ley, lo cual es inédito. Pero esto a su vez trae todo un deterioro en la infraestructura del país. Basta con ver ¿La obra las pública? rutas, el abandono total Sí. de la obra pública. Ahora ha habido algunos anuncios que hay que ver cómo se concretan. El deterioro de las rutas implica graves consecuencias, porque Accidentes, aumenta. muertos,
El principal es eso, producción. se cobra Héctor. vidas humanas y después el costo de mover la producción o de sacar la producción exportable hacia el puerto. Entonces, estamos en un panorama económico en donde la falta de integralidad, como decíamos al comienzo, del plan económico está resintiendo toda la actividad y está trayendo graves consecuencias que de continuar así, en un marco político que también está haciendo mucho ruido, trae una serie de interrogantes hacia futuro que son difíciles de responder. Sí, Héctor, vos hiciste hincapié recién, o yo hacía hincapié, que supuestamente en función de la narrativa del gobierno, el costo lo iba a pagar la casta. Yo no veo casta acá. Bueno, en el gráfico que acabamos salvo de que ver, definamos casta, que se redefina. claro, como asalariados, jubilados, provincias, Sí. rutas. ¿Qué te dice el pronóstico de la inflación o el REM, por ejemplo, que es lo que hace el Banco Central con las encuestas? Ahora bajó en abril del 3,4, pero venía subiendo durante 10 meses consecutivos. El dato más bajo fue en mayo del 2025 con el 1,5. Todos contentos, pero a partir de ahí vino subiendo. Algunos decían, el límite de Milei es el 3%. Lo pasamos el mes pasado con el 3,4 y ahora bajó, recién ahora bajó. Sí, si nosotros tomamos el presupuesto que aprobó el Congreso para el año 2026, 10,1 era el 10,1 y en lo que va del año, hasta abril se comió toda esa pauta, pues es el 12,3%. Ahí caemos en la teoría que dice que los presupuestos generalmente son un dibujo. Sí, no debiera ser así, pero tampoco debiera haber, puede haber algún tipo de error o de desviación, pero no de esta magnitud. La inflación anual está estacionada en torno al 30% y al final del 2016, parados en esta situación, sin grandes 2026. cambios. Sí, sin grandes cambios, o sea, sin cambios significativos, no va a estar muy lejos de ese nivel. Hablan del 24, ahora le habían bajado al 24 en función de la proyección que según el gobierno tiende a bajar, ¿no? Porque el riesgo país sigue bajando, etcétera. Bueno, el riesgo país tiene sus altibajos, sube y baja, y también está un poco vinculado a una situación internacional en la cual Estados Unidos. Hay una gran volatilidad y que está impactando en la inflación a nivel mundial, pero también está impactando en las cadenas de suministro. Todo esto se suma a la agenda propia que tiene Argentina de problemas no resueltos. ¿Crees que el gobierno, vuelvo a repetir, porque la política entra a jugar acá una importancia relevante, va a haber algún cambio en la economía de Milei, que esa macroeconomía termine derramando en los hogares, en la microeconomía, porque tenemos las elecciones, busca la reelección, entre otras cuestiones? Sí, yo creo que el gobierno es muy dogmático en esto y tengo pocas esperanzas de que haya cambios, sino que va a seguir por el camino que ya ha emprendido. Por eso siempre digo que hay una gran responsabilidad no solo del gobierno, sino también de la oposición, de generar una propuesta lo suficientemente atractiva para que haga ver que la salida productiva es factible. Mientras no aparezca nadie enfrente, es muy posible que gane Milei. Alguien atractivo como figura electoral. Sí, y con una propuesta atractiva también. Si la propuesta es volver a viejas recetas del pasado, como la de hoy, que es una receta del pasado también, ya la vivimos con Macri, es decir, no es que esto sea nuevo, indudablemente va a ser muy difícil. Gracias, Héctor, como siempre. Al contrario, un gusto. Corte y volvemos. Estamos renovando el sistema de alumbrado público en la ciudad. Recambio de luminarias, tareas de mantenimiento, adecuación de infraestructura y mejoras en la seguridad eléctrica son parte de la readecuación integral que ya mejora la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Además, incorporamos nuevo equipamiento que optimiza el funcionamiento del alumbrado en los barrios de la ciudad. Córdoba Capital.
Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad. En Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz, con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA, más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Lotería de Córdoba creó No Va Más, la nueva app de bloqueo y control parental, desarrollada para brindar más seguridad y control para que padres puedan bloquear sitios de apuestas en línea ilegales y proteger a su familia. Cuida a tus hijos con No Va Más, la nueva aplicación gratuita de bloqueo y control parental de Lotería de Córdoba. Es fácil y rápida. Descárgala sin costo en Google Play y App Store. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I've been Como lo decíamos al principio, no vamos a estar hablando con el doctor Marcelo Orías, que es el director de la nueva carrera de medicina de la Universidad Siglo XXI. Decía medicina, y hoy aparece dentro de otras carreras como la formación en recursos humanos críticos, por diferentes motivos que vamos a estar hablando con el doctor, más allá de esta nueva carrera que incorpora la Universidad Siglo XXI. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches, gracias, un gusto. Marcelo, lo decía un poco al inicio, digo, hoy dentro del abanico de las carreras, que podemos ir desde abogacía, arquitectura, etc., hoy se ve que medicina aparece como la formación en recursos humanos críticos, porque hay menos, por diferentes motivos, ¿es así? Sí, tal cual, hay una escasez de médicos. Si uno va al interior es muy difícil conseguir médicos generales y especialistas. Ni hablar especialistas. Sí, sí, así que claramente es parte de la crisis del sector salud, ¿no es cierto? Bueno, hablemos un poco de, sos el primer director de la primera carrera de medicina que incorpora a la Universidad Siglo XXI. ¿Cuáles son, bueno, las expectativas, cómo se está llevando? Esta carrera yo creo que fue ideada hace 30 años, cuando Juan Carlos Rabat ya pensó en su universidad, ¿no? Y se apoya en 5 o 6 años ya de otras carreras, hay 10 carreras más en el sector salud, así que viene a coronar todo ese esfuerzo. Por ejemplo, otras carreras. Psicología, nutrición, claro. Técnico. De otras ramas de la salud, enfermería, por ejemplo. Enfermería. Y ahora le vienen a poner la corona con la carrera de medicina. Exactamente. Y viene a ser parte del ecosistema de facultades de medicina de Córdoba, que realmente es un polo muy fuerte. Así que venimos a aportar de alguna manera con otra visión a las muy buenas ofertas que tenemos hoy en día de medicina en Córdoba. ¿Y por qué crees que la Universidad Siglo XXI decidió inaugurar la carrera de medicina? Porque es cierto, en el abanico de carreras está la Universidad Nacional y otra universidad privada también. Pero el Siglo XXI no tenía. Entrenar médicos es realmente una ciencia muy distinta a entrenar otras profesiones, ¿no es cierto? Y realmente requiere, porque el médico es, hoy en día, entrenar un médico tiene un desafío muy importante, porque antes era una cuestión de diagnosticar y tratar, y hoy en día realmente tiene que ejercer un rol de liderazgo, tiene que saber inglés, tiene que saber muchísimas
competencias, ¿no es cierto?, que hoy en día son las que necesitamos darle al médico. Entonces, la misma universidad está sufriendo un gran cambio justamente por adaptarnos a este recurso tan útil e importante que has mencionado. Y dentro de todo, digamos, hay muchísimas razones por las cuales uno hoy podría decir, bueno, hace falta entrenar a los médicos en forma distinta, pero vuelvo al más importante de todos, que es la empatía, el comunicarse con el paciente. Así que claramente la universidad es innovadora en tecnología, en pedagogía, pero tenemos que volver a lo que fue en algún momento del paciente. En algún momento el médico de familia, que era un cuidado mutuo, ¿no es cierto? Las familias conocían las dificultades del médico y hoy en día eso... Favarolo sabía decir que un médico puede saber de todo, muy capacitado, haberse estrenado y capacitado en el exterior y venir con nuevas herramientas intelectuales, pero si no existía esa humanización que él llamaba, no servía de nada. Un ejemplo de cómo vamos a apoyarnos en carreras en psicología, justamente en que nuestros alumnos adquieran la empatía, la solidaridad, el cómo encontrarse con el paciente. Y a la vez todo lo que es la psicología del paciente enfermo, ¿no es cierto? Cómo entenderlo, la resiliencia, es algo que es fundamental hoy en día para quizás todas las profesiones, ¿no? Humano y empatía. Exactamente. Así que, paciente primero. Exacto, así que empiezo por ahí y habitualmente, o por lo menos como me lo enseñaron a mí, hay teóricos, pero no es algo que se evalúe, es un mensaje que se da y de acuerdo a la personalidad de las personas lo va adquiriendo, ¿no? Pero nosotros queremos no solo enseñarlo, sino evaluarlo y darle las herramientas al médico para que pueda ejercer la medicina en un ambiente complejo, como es hoy en día la salud, ¿no es cierto? Recién, doctor, hablabas de la importancia que ustedes tratan de internalizar a esta primera camada de aspirantes a medicina en el siglo XXI, pero después tienen otro factor, el factor humanización, primero el paciente, pero después empiezan a jugar otras herramientas diferentes, tal vez a cuando te recibiste de médico, como es la inteligencia artificial. ¿Cómo entra a jugar todos estos componentes? Exactamente, así que hoy en día tenemos que empoderar a nuestros profesores para utilizarla, para a su vez que puedan enseñarla a los estudiantes, y como una herramienta con una visión tecnohumanista de nuevo, ¿no es cierto? Creo que la tecnología es importantísima, pero es un complemento. De ninguna manera viene a suplantar al médico y justamente creo que en esta época de mucha tecnología es cuando más humanos tenemos que ser. Así que realmente va a ser complementaria. La universidad es conocida por su innovación pedagógica y tecnológica, pero le queremos poner un fuerte componente de todos los valores que han sido siempre los que la sociedad ha apreciado en los médicos. ¿Cuál es la percepción que tienen? Llevan muy pocos meses, 3, 4 meses, pero vuelvo a repetir, la importancia que van a tener tal vez vos como director de la carrera, los profesores y los alumnos, porque van a ser la primera camada de la Universidad Siglo XXI. Estamos entusiasmadísimos, empezando por mí, los profes y los alumnos. Realmente estamos queriendo hacer... Le dan nacimiento a algo nuevo y tan importante. Exactamente, y intentando hacerlo para que realmente sea algo útil tanto para los alumnos como para el día de mañana la sociedad y los enfermos, los pacientes. Por ejemplo, estuvimos el lunes en la Plaza San Martín junto con la Sociedad Argentina de Hipertensión, la municipalidad, y los alumnos estuvieron tomándole la presión a la gente. Estamos hablando de primer año. Primer año, claro. Así que realmente empezar... ¿Y en tu época a qué edad empezabas a hacer una práctica de ese estilo? Hacia el final, muy al final. Así que mucha simulación para sobre todo los procedimientos que tienen riesgo, que uno llegue bien entrenado, con las competencias adecuadas, pero también mucho entorno real, que sepan cómo es un quirófano, que sepan que trabajen en un dispensario, que trabajen en un hospital de alta complejidad, así que realmente que puedan actuar en todos los entornos. Desde el primer año. Desde el primer año. En realidad en cuarto, quinto año, como... sigue siendo en algunos lugares, recién tenías contacto con un paciente o un quirófano. Exactamente. Ni a hablar que yo cuando empezábamos por la morgue y los cadáveres, ¿no? Entonces, claro, así que claramente es otra visión
Y algo que creo que va a agregar mucho la Universidad Siglo XXI es la visión de emprendedurismo, ¿no es cierto? Los médicos en general nunca hemos sido entrenados en eso. No. Hoy en día saben... Me voy a un hospital, me voy a una clínica, Y es como que- cuando mucho un consultorio privado en mi Exactamente. casa. Pero es importantísimo que el médico pueda tener las herramientas para a lo largo de su profesión poder tener un emprendimiento. Ya sabemos que a veces los salarios y la jubilación no es la óptima, La así óptima. que darle, Sí. darle otra visión también Por al lo que me médico. estás contando hay 2 puntos claves que se diferencian. La humanización, el contacto en meses Temprano. con la realidad in situ en esos lugares y emprender, algo que en las carreras tradicionales de medicina no se suele Sí. enseñar. Y después también mucho contacto con el extranjero. Yo me he entrenado en el extranjero, tenemos entonces que los alumnos puedan hablar con alumnos del extranjero, cómo es la diferencia en el entrenamiento, capacitarlos en inglés médico para que puedan hacer rotaciones Que en tu afuera. época ni había. Que, digamos, lo buscábamos Era por nuestro lado, ¿no es cierto? Pero la universidad tiene un ecosistema de convenios con hospitales del extranjero que es realmente impresionante. Marcelo, recién decías, y me das pie para preguntarte, te capacitaste en el exterior. ¿Viniste hace cuánto más o menos? Y llegué hace un año, un poquito más de un año. Bueno, tenés autoridad, creo, intelectual para hablar de la diferencia. ¿Estamos muy alejados del sistema de los primeros mundos en cuanto al sistema sanitario? Acá, como sabrá, estamos en crisis, ¿no? Sí. La desinversión del sector privado, por la poca rentabilidad que tiene, haga que lo público por ahí se sature. ¿Cuál es tu observación? La gran diferencia quizás en el nivel médico es que allá tienen que rendir cada 10 años la profesión, la especialidad, ¿no es cierto? Sí. Así que creo que el nivel medio de la medicina de ellos es un poco más alto. Pero aquí tenemos excelentes médicos, acá hay médicos que pueden actuar en cualquier lugar del mundo. Sí, quizás debemos continuar con la especialización una vez que se termina la carrera. Y por otro lado, si bien ellos tienen tecnología, y de nuevo la tecnología ayuda, obviamente, la capacidad del médico latinoamericano, y en especial de la Argentina, de poder adaptarse a distintas situaciones, realmente el médico latino, por su forma, por su empatía, allá es muy exitoso. Una vez que aprende el sistema es tremendamente exitoso. Así que yo creo que si el día de mañana, como bien dices, ponemos los recursos donde debemos, ponemos la cabeza donde debemos, porque quizás esa es una gran diferencia. Ellos además tienen recursos porque tienen intelecto, porque saben cómo hacer las cosas, que nosotros también, pero necesitamos que el sistema de salud tenga otra envergadura, tenga otra filosofía, y justamente si algo que me atrajo de la Universidad Siglo XXI es el educar al alumno, pero con el propósito que el día de mañana cambie la realidad. Que tenga un propósito, no sea simplemente te voy a entrenar para que seas contador o médico, sino para que vos además puedas cambiar la realidad. Humanización y emprendedurismo, ¿no? Exactamente, cambiar la realidad nuestra hacia algo mejor. Ya como para ir finalizando, Doc, te quiero preguntar, reitero, llevan unos meses, la primera, calculo que los nervios están porque es una responsabilidad grande siendo el director de la primera carrera de medicina de la Universidad Siglo XXI, pero ¿a qué anhelás? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu expectativa? Digo, independientemente que es un equipo integral, pero la cabeza sos vos. Sí, no, tenemos un equipo impresionante, la universidad realmente tiene distintos departamentos que ayudan muchísimo. Yo creo que justamente lo que he dicho, tratar de formar médicos para que puedan ir transformando la realidad, que realmente, alguna vez lo he dicho, que se vuelvan a vigar la sociedad y los médicos, que obviamente hay muchísimos médicos, pero hay un sector de la sociedad y hay algunos médicos también que por diferentes motivos no se logra. Exactamente. Por la presión de tener 2 o 3 trabajos. Exactamente. Y ni hablar de hechos vergonzosos que a todos nos... Exactamente. Hay que decirlo, doctor, de pacientes violentos, que no se dan cuenta por ahí que del otro lado hay un trabajador. Y médicos también que no hacen honra de su profesión, ¿no es cierto? Así que... Como todo, en todas las carreras. Doctor, un gustazo y seguramente vamos a seguir hablando de esta nueva carrera de medicina de la cual te toca ser el director. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Nos vemos hasta la semana que viene.
really good. Let's go music. Here we go. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.